que están los dos disertantes. La verdad que, como me decía Seba García Luca esta mañana, elegimos un tema bastante ambicioso y medio que lo ponemos en un brete a los disertantes de un tema muy, muy difícil y cambiante, pero bueno, ese es el desafío. Tenemos bueno, que puedan desenvolverse bien en la charla, y aparte es una charla política, los que estamos contentos haciendo política y no descreemos de eso. La verdad que está bueno que podamos discutir lo que sigue o la salida de esto, aprovechando la tecnología que tanto aprendimos a usar con esto que sucede. La idea es que empiece hablando Seba García Luca, 20 minutos aproximadamente, después va a hablar 20 minutos aproximadamente Gabriel Frisa, y después daremos un espacio a las preguntas. Para eso necesitamos que manden por chat las preguntas. Algunos ya mandaron, ya adelantaron o en el formulario por mail, otros que puedan mandar, les pedimos que lo hagan por el chat, y al final vamos a tener unos 20-25 minutos para que respondan. Les pedimos que cuando hagan una pregunta direccionada a alguno de los disertantes nos digan a quién, y nosotros se las trasladamos. Así que bueno, vamos a presentar el primer disertante, que es Sebastián García Luca. Además de ser un amigo, es de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, es actualmente diputado nacional, y fue secretario de Interior, que es el viceministro de Rogelio Frigerio en el periodo anterior. Así que todo tuyo, Seba. Gracias, Oscar, querido. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Es bueno siempre conversar con los cordobeses y conversar sobre todo con el interior. Así que más allá del tema complejo que me planteó Oscar en cuanto a título, sí me parece importante que vayamos viendo cómo vamos clarificando algunas... ¿Cómo se escucha de fondo? Cómo nos vamos clarificando entre nosotros algunas de las variables que tenemos ante tanta complejidad, ante tantas incógnitas que nos aparecen en este proceso tan difícil de entender, desde lo personal, desde lo familiar y obviamente de todo lo que nos rodea. Pero para arrancar con un diagnóstico claro, que me parece que es lo que tenemos que hacer siempre ante una necesidad de definiciones sobre nuestro accionar, sobre todo desde lo político, está claro que estamos viviendo una catástrofe sanitaria que no tiene vacuna, que no tiene diagnóstico claro en cuanto a cuál es el mejor tratamiento, cuál es la mejor salida, con efectos diversos. En Argentina tenemos los asintomáticos más que en Alemania, y así tantas dificultades que tienen los sanitaristas en buscar cómo diagnosticar y cómo llevar adelante este proceso, con enormes daños colaterales en términos en lo inmediato económicos. Hoy estuvimos con Gaby y Frisa en algún chat con el bloque nuestro, con un economista donde nos planteaba algunas cifras que son, la verdad que me dejaron muy, muy preocupado, mucho más de lo que nos puede preocupar estas situaciones, con caídas a nivel mundial del 5% del producto, cuando se estimaba un crecimiento del 2%, países como Italia que van a caer supuestamente entre el 8 y el 9, Alemania, que siempre para todos nosotros parece que va a andar todo perfectito, y un producto que va a caer entre el 7 y el 8. Así que todos esos datos que aparecen, desempleos en Estados Unidos que se asimilan a lo que fue el desempleo del crack de la depresión de 1930, cifras que son mucho más graves que las guerras. Cifras en Argentina que son comparables con lo que fue el 82, con la guerra de Malvinas, y con datos sociales que también tienden a estimarse, porque insisto, obviamente estamos pasando el tsunami, todavía vamos a ver después cómo quedan todo el resto de las variables, pero con variables económicas y sociales que se estiman similares a las del 2001. Entonces creo que eso, para ir enfocando nuestro análisis, me parece que lo claro es empezar a tener ese diagnóstico, y de ahí en más aparece la política y aparece el Estado, con las diversas variantes que hemos visto a nivel internacional, desde los populismos de la línea Trump, López Obrador y Bolsonaro, a los europeos, los orientales, que culturalmente es mucho más complejo asimilarlos por la forma que tienen de vida y cómo gestionan sus gobiernos. Por ahí yendo quizás a lo más tangible, en cuanto a nuestra observación y nuestra utilidad quizás de esta reunión, que es empezar a ver cómo está actuando la política argentina. Yo creo que el gobierno nacional tuvo una primera intervención que fue buena,
que fue la cuarentena, que fue una reacción de mandarnos a todos a la casa como una forma de ir evitando ese contagio masivo que se estaba viendo en los países más cercanos a nosotros, como Italia y España. Eso creo que lo que terminó pasando en esos países nos afectó mucho, porque cuando veíamos lo que pasaba en Oriente, lo veíamos como muy lejano. Y creo que esa medida eficiente, eficaz, para buscar esa diferencia, como dice también Emilio Monzó, que seguramente lo han escuchado el otro día diciendo quizás estas palabras, me parece que esa fue una primera medida buena, de ganar tiempo, de ir viendo cuál es el proceso que sigue de lo sanitario. Ahora nos encontramos con millones de complicaciones en un país tan heterogéneo. Esa fue una medida homogénea para un país que es, por federalismo, por estructura de la capital federal con el resto del país, con diferencias que tenemos en nuestros municipios. Yo soy, como dijo Oscar, soy de Chivilcoy, que es una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires con 75.000 habitantes, que no tiene nada que ver con lo que está pasando con Chacabuco, que está a 50 kilómetros, y así le debe pasar a ustedes. Jesús María, Carlos Paz, y ni que hablar con el monstruo de Córdoba Capital. Que cada uno de los barrios tienen una necesidad de aplicación de políticas heterogéneas o de políticas distintas. Entonces creo que ahora nos estamos llevando a la etapa que sigue, que es cómo esa eficiencia empieza a aparecer, cómo se empieza a aplicar de alguna manera una descentralización en mi modo de observar las cosas obligatoria, porque cuando seguimos viendo aplicaciones de medidas, y esto también nos pasó a nosotros desde el gobierno cuando fuimos gobierno los últimos 4 años, cuando hay visiones muy porteñas es muy complejo. La Argentina no es la capital federal y la aplicación de medidas de los ministerios nacionales llega muy poco al territorio. Entonces creo que se viene una sana discusión ahora, que es la eficiencia en la descentralización. Yo no me canso, recién llegué un poquito también más tarde porque estaba hablando con intendentes radicales del interior de la provincia de Buenos Aires, que obviamente que lo que pasa en desarrollo social no le llega a nada y que tiene problemas de coparticipación, mientras hay programas de procrear cuando está la obra parada, una cosa bastante rara, mientras hay programas de asistencia para pagar sueldos, con los bancos que no prestan porque no están en sus carteras de clientes, y enormes complicaciones, más allá de las buenas intenciones, que quizás el gobierno nacional tiene que tomar esas medidas, pero hay un problema en la aplicación que es muy grave en estas circunstancias. En esa supuesta normalidad en la que vivíamos antes, uno se puede dar el lujo de que algunas cuestiones no tengan ese grado de eficiencia. Ahora me parece que la eficiencia está en el territorio. El desarrollo de políticas de compra de alimentos, de bolsones y demás, me parece que está en los intendentes, no está en desarrollo social de la nación. En un gobierno que tuvo ese loteo inicial de como corresponde, como nos pasa a cada uno de los que hemos estado en la gestión, que siempre tiene que tener un nivel de consenso sobre cómo es el armado de un gobierno. Pero además de eso, este gobierno tuvo un loteo horizontal, es decir, dentro del mismo ministerio tiene un ministro que es de tal sector interno, un viceministro que es de otro, y así con el subsecretario y hasta el director. Es muy complejo gestionar de esa manera. Es como si yo hubiera estado, decir que con Emilio y con Rogelio somos amigos y somos una misma línea de alguna manera, o fuimos de una misma línea cuando éramos gobierno. Lo seguimos siendo ahora, pero digo cuando me quiero llevar a ese momento de gestión. Y yo, antes que tomar una medida, lo llamaba a Emilio antes que llamar a Rogelio. Entonces es muy difícil funcionar de esa manera. Pero bueno, ahora este problema de alguna manera solapó todas esas diferencias internas que había dentro del gobierno, y están todos detrás de un mismo punto, como nos pasa a todos los argentinos. Así que creo que llega un momento de ver la etapa que sigue, llega un momento de ver este problema muy grave que tiene la economía argentina, que lo venimos arrastrando, no es nuevo, claramente, que nosotros como gobierno los profundizamos, y que está en una situación de terapia intensiva fuerte, que tiene que ver con una etapa pocas veces vista, donde no hay ni oferta ni demanda, donde empezamos a ver todos los cheques rechazados, donde empezamos a ver una cadena de pagos que se empieza a cortar cada vez más, con complicaciones en el desempleo. Entonces toda esa etapa que empieza a verse gradualmente más complejo va además de la mano de lo que puede ser supuestamente el pico sanitario.
Entonces esa sintonía fina creo que llegó un momento de, insisto, de la descentralización en serio de la Argentina, del federalismo en serio, de empezar a ver cómo eso se articula a niveles provinciales y municipales, y que el gobierno nacional coordine y administre, pero que la aplicación tenga más que ver con las sugerencias y con una libertad que puedan tener los municipios, y no depender después que el protocolo que se habilite en Jesús María después dependa del gobierno provincial para que el gobierno provincial lo consulte a nivel nacional. Es muy complejo poder salir de una situación tan urgente de esa manera burocrática. Pero bueno, me parece que es el desafío que viene. Y eso dependerá también, insisto, de ver cómo todos nosotros también colaboramos en esta etapa. La verdad que quizás esto tendrá que ver con alguna de las preguntas que iremos charlando después, pero por el espacio que estamos todos, siempre aparece la incógnita de qué lugar nos paramos, siempre nos aparece la actitud también desde lo político sobre qué hacer los que no estamos en lugares de gestión, y la verdad que obviamente que no hay nada claro, como no tiene nada claro el mundo, obviamente también nosotros tenemos que marcarnos en ese lugar desde la prudencia. Para ganar no hay nada, para ganar no hay nada. Lo que sí creo que llega un momento de empezar a ver qué podemos hacer en términos productivos, pensando en si aparece alguna normalidad en la etapa que sigue desde lo político. Va a haber supuestamente una elección dentro de un año, ¿sí? Y como siempre tiendo a pensar también en la política, me pongo en ese lugar para ver qué tengo que hacer hoy. Y yo creo que desde ese lugar, aportando un poco al título de la charla, hoy tenemos que hacer lo que la gente nos va a reprochar o agradecer dentro de un año. Si Darío, que lo estoy viendo acá, en Villa María, no tiene ninguna actitud productiva de colaboración con lo sanitario, de ayuda desde lo económico en el Consejo Deliberante y de lo político él como diputado, y es muy probable que el año que viene la gente se lo facture. Ahora, y así cada uno de todos los que están acá, y así todos los que están en la estructura política. Después hay que ver qué es lo productivo y qué es lo que se puede hacer. Yo no creo que sea un momento para tirar piedras, no es un momento para ponerse en una situación de antagonismo discursivo ante la sociedad, que no significa aplaudir todo ni tener una cuestión de unanimidad. Unidad no es unanimidad, como escribió el otro día Emilio en una nota en La Nación. Entonces creo que presencia hay que tener, control hay que tener, los errores hay que marcarlos. Nosotros con el bloque también marcamos cuando fue el despropósito que fue lo de ANSES y ese viernes trágico de la gente agolpada en los bancos, y los jubilados sobre todo. Entonces claramente los controles hay que marcarlos, pero también hay que buscar varias propuestas que muchos sectores de la sociedad están esperando que nosotros los representemos, sectores de las pymes, los comerciantes, oficios, peluqueros, tantos sectores de la sociedad que hoy están en problemas de representación y en problemas de canalizar sus reclamos. Yo creo que eso, obviamente que merece nuestra participación y nuestra ayuda, manejado en un buen tono. Si un reclamo de las pymes es a los gritos contra el intendente, yo creo que no es un momento donde la preocupación de la sociedad esté pensando en qué parte nosotros nos llevamos de rédito político en esto. Al contrario, creo que es un momento de enorme prudencia, es un momento de mucha madurez, y es un momento también para que, y es un deseo quizás, ya no sé cómo estoy con los tiempos, Oscar, pero también es un deseo que quienes promovemos la no grieta en Argentina, que insisto, no significa estar en el mismo lugar, la no grieta no es pensar lo mismo, la no grieta es de 10 temas que hay y ponernos de acuerdo en 4. La no grieta es que la política de alguna vez en la vida se sienta a discutir los temas que venimos esquivando hace décadas. Yo nací en el 80 y del 80 hasta esta época modificamos 7 veces el sistema previsional de Argentina. No hay forma que un país serio modifique tantas veces su sistema previsional, que es medular dentro de lo económico y dentro de lo social. Entonces, siempre es un tema tabú, lo tratamos nosotros y nos llenaron el Congreso de piedras. Quisimos buscar la vuelta en algunos temas en estos meses en el Congreso, pero se hace falta que así como en estos temas, como en otros que aparecen en Córdoba, que
que son temas que se vienen evitando hoy. Creo que estamos en una situación excepcional para que nos permita hacer eso. E insisto, no es entregar las banderas de lo que uno cree en la vida y en la política. Yo tengo claro de dónde vengo, tengo claro qué quiero, como lo tienen claro todos ustedes. Ahora, también es un momento para que la política sea una buena palabra. Yo acá estoy rodeado de mis hijos, que obviamente tengo acá en casa con 3 pibes, que es una especie de licuadora con la que vivo. Y obviamente que tengo el desafío que cuando digan papá es político, ¿viste? Yo no me tenga que estar, o no lo digan bajito, o no lo digan con cierto disimulo. Me parece que es un desafío de todos, independientemente de la generación. Que hagamos buena política, y creo que esto es un momento de inflexión. No es una cuestión utópica que estoy planteando, es un tema donde obviamente que hay un gobierno que tiene que convocar. Nosotros no lo convocamos, nosotros no creímos en eso cuando fuimos gobierno. Convocamos al resto de los actores una semana antes de las PASO. Y creo que es uno de los puntos que a mí me quedan como grandes temas sin resolver de lo que hemos hecho cuando fuimos gobierno, pero obviamente que visto ahora en esta reconstrucción desde nuestro rol de opositor, me parece que es un tema que tenemos que fogonear. Hay uno que convoca, pero me parece que nosotros tenemos que buscar cómo se puede llamar esa mesa de diálogo a nivel municipal, provincial y nacional. Ahí. Luca me dice, ¿me quedan 7 minutos, Luca? Insisto, para redondear con la idea, y por ahí después voy a algunas preguntas o algunas cosas que más les interesen a ustedes. Nosotros estamos dispuestos a nivel nacional a que eso pase, estamos dispuestos, a que el sistema tributario, que creo que hoy es central para las respuestas que tiene que dar la Argentina, se puedan discutir. Porque otros países del mundo van a recuperarse más rápido. Porque Alemania tiene reserva, tiene planes anticíclicos, y nosotros tenemos un enorme Estado que no tiene la eficiencia que uno cree que tiene que tener un Estado. Para eso estamos en esto y queremos cambiar. No tenemos un sistema crediticio que nos permita salir de la situación en la que estamos, como lo hacen en otros países, que lo van a poder hacer cuando empiecen a salir de la urgencia sanitaria. Entonces creo que ahí hay temas concretos que el Estado y que la política argentina se merece una discusión en serio. No discusiones para ver cómo viene el proceso electoral que viene, porque, insisto, yo creo que la etapa que viene la gente va a elegir en base a lo que estamos haciendo ahora, y sobre todo, me parece un punto que lo escuché, no me quiero arrogar esta idea, las alternativas que vienen en la política argentina van a tener que ver con esta crisis. Me parece que es un punto donde la Argentina va a dejar de discutir los nombres que han estado con mucha centralidad en los últimos 20 años en la política. Va a buscar mucho profesionalismo. Por eso me parece que ustedes, muchos de los que están acá, que son técnicos políticos. Ahí me voy después a otra discusión de lo que fue en esta cuestión del ala política. Técnicos son políticos. La política tiene que dar un marco de formación, pero con un eje político. Y eso me parece que es central para la etapa que viene, porque los problemas son muy fuertes, para que un político que no tiene idea de algunos temas concretos se largue a hablar. Entonces creo que hace falta mucho conocimiento, y hace falta una conformación de una alternativa de dirigentes que encabecen este proceso hacia adelante, con mucha creatividad, con mucha visión de futuro. No va a ser una alternativa por lo que hicimos hace 4 años, o no es un momento donde quizá la gente volvió a elegir a Cristina por lo que había vivido anteriormente. Me parece que la gente va a cambiar el eje de pensamiento y de observación de qué líderes quiere, y va a esperar que aparezcan gente que lleven con mayor claridad hacia adelante. Así que creo que esto, obviamente, que en el marco de enormes supuestos, hablar de futuro hoy es el largo plazo dentro de un mes. Ahí está, tiempo cumplido. Perdón si me extendí. No, muchas gracias, Seba, impecable. Ahora la idea es que abre Gabriel. ¿Vos estás con tiempo para escucharlo de Gabriel? Porque tengo algunas preguntas para vos, pero sería lo ideal si podés quedarte y contestar los Lo dos. escucho todos los días, pero lo quiero escuchar encantado también. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora va a hablar Gabriel Frisa, que es otro amigo, y es de Jesús María, diputado por Córdoba. Fue intendente mucho tiempo de Jesús María y ahora es diputado nacional. Así que, Gaby, todo tuyo.
No sé si se escucha de fondo porque estoy en una comisión en este momento. Si hay algún agudo de fondo que moleste, me avisa, Oscar. Sí, sí. Bárbaro. Bueno, gracias, profesionales. De verdad, primero coincidir desde lo político con todo lo que ha expresado Sebastián. Me parece que son momentos de dejarle lugar al Ejecutivo. La gente en momentos de crisis, a mí me tocó vivir como intendente las inundaciones del 2015, solo se concentra en aquel que le puede dar una respuesta concreta. Y eso es el Ejecutivo en la cabeza del presidente, del gobernador, del intendente. No está mirando al resto de los poderes del Estado a ver qué pueden aportar. Me parece que claramente es el momento de ellos. Y nuestra tarea tiene que ser, de alguna manera, ser una voz de contralor, como lo hemos sido en algunos casos, de aportar ideas que le puedan sumar al Ejecutivo y de acompañamiento social, que me parece que la crisis sanitaria y la crisis económica que van de la mano requieren de mucho territorio, de mucha presencia, de acompañamiento de muchas familias, de estar atento a una nueva demanda social. El otro día escuchábamos a varios dirigentes nacionales nuestros, pero sobre todo a Rodríguez Larreta, hablar de nuevos segmentos de demanda de alimentos, ¿no? Nuevos segmentos sociales. Me parece que nos va a deparar a corto plazo, a cortísimo plazo, un diseño de contención social mucho más amplio, ¿no? Empiezan a aparecer demandas impensadas hasta hace un mes atrás. Así que desde lo político me parece que hoy es eso, estar muy atento, consolidar nuestra idea, nuestros pensamientos en materia de ejecución, pero siempre como un valor desde el aporte, ¿no? No desde la crítica, y mucho menos despiadada. Creo que es un momento de tranquilidad, de serenidad, de no levantar el perfil innecesariamente. Y por eso por ahí hay algunas preguntas que decían por qué Mauricio no está hoy poniéndose al frente para representar el 40% de votación. Me parece que primero tendríamos que ver si hoy es ese porcentaje, pero aún así si lo fuera, me parece que no son momentos de salir a querer representar parte de la población, porque insisto, si uno ve las encuestas que más o menos todas coinciden, las que hemos tenido acceso, aprueban básicamente la acción del presidente, porque creen que es quien puede darle una salida a esta crisis, y me parece que nosotros lo que tenemos que tener es una voz de control, pero de acompañamiento en ese sentido. Yo voy a pedir disculpas porque seguramente en el grupo de profesionales hay muchos economistas y muchos profesionales de la ciencia económica, y yo como soy un economista frustrado, por ahí empiezo a tirar ideas de lo que es el título, ¿no? De cómo salir. Y en esto de leer mucho y de escuchar a muchos profesionales de la economía en este tiempo, coincido con una mirada bueno, que marcaba como tres tiempos, ¿no? Entender bien de dónde venimos, algo marcó Sebastián. El año pasado terminamos con una caída en el crecimiento de más de 2%, con un PBI que era menor al del 2011, con un porcentaje de inversión de un 17% del PBI, con una inflación del 54%, con un déficit primario en un 0,5, un 0,7%, de acuerdo a quién lo plantea, con desocupación del 9%, sin acceso al crédito. O sea, la pandemia nos agarra en una situación económica de terror, ¿no? Y lo que hace la pandemia es profundizar este momento económico tan complicado con el que nosotros terminamos en el 2019. Yo creo que ahí se producen, la pandemia produce algunos shocks en distintos niveles. Produce un shock en aquellas economías que son, o que se llaman, son las menos afectadas, las que siguieron funcionando, porque hoy escuchábamos a la tarde a las empresas de telecomunicaciones, digo, la gran demanda
que hubo con con esta aparición del virus, hace que las empresas de Internet no puedan hoy cubrir la demanda de Internet, ¿no? Entonces, y al no haber inversión no hay cómo cubrir ese déficit que se nos viene generando. Por lo que hemos visto con el aprovisionamiento de mercadería, lo que pasó en farmacia, digo, hay un shock, aún en aquellos que están funcionando, de demanda, hay un shock de oferta en aquello que no funciona, digo, un montón de productos acumulados, y también hay un shock en el mercado externo, ¿no? Lo escuchaba a Emilio hacer una visión de lo que va a ser, de lo que es el mercado internacional, lo que se nos presenta a futuro. Seba también daba algunas cifras, pero sí es cierto que hemos visto algunos nacionalismos que empiezan a aparecer, ¿no? Japón tratando de repatriar empresas, bueno, a principio de año en nuestra zona, empresas brasileras que vuelven a sus casas matrices, sobre todo autopartistas. Y bueno, los países ante la crisis empiezan a tratar de recuperar lo propio, lo que nos da a pensar de que va a haber una situación externa complicada, que no va a ser solo en este momento con la dificultad que tenemos de exportación, sino que se van a sostener y ojalá no se profundicen a futuro, ¿no? Daba Seba también algunas caídas de crecimiento de países asiáticos, europeos, y también de los vecinos. Brasil va a caer, las previsiones son de que caiga fuertemente, y esto obviamente puede complicar mucho más la situación nuestra en presente y mucho más en futuro. Y obviamente lo que se está viendo en el cortísimo plazo, digo, para fin de año, es que todas estas variables que yo antes le mencionaba van a profundizar su situación para peor. Se habla de una caída que va a superar el 6% del Producto Bruto, con un Producto Bruto interno que va a estar por debajo de lo que va a ser el año 2010, con un nivel de inversión menor al 15%, con una inflación de 40, 50% en el mejor de los casos, pero que en el interanual algunos prevén que diciembre va a ser cercano al 80%, y algunos hasta ven entre cifras, ¿no? Con un déficit primario que va a depender básicamente de la ayuda que el Estado dé a las empresas, pero nadie prevé menos de un 5% en el déficit de este año. Digo, situaciones que claramente no nos van a dejar un buen punto de partida. De todas maneras, me parece que, como toda crisis, nos da una gran oportunidad. Creo que el presidente tiene en sus manos una gran oportunidad de cambiar la historia de los últimos 80 años de la Argentina, o más, y que viene de la mano de un cambio total del sistema económico nacional. Tal vez, en esto, insisto, uno tiene muchas ilusiones, utópico en alguna medida, pero me parece que estos números nos dan la posibilidad de una buena base para cambiar el modelo económico argentino, ¿no? Y en esto de qué hacer, digo, yo no sé si se ve, hay un libro que a mí me gusta mucho, que es un libro nuevo, es de Teddy Karagossian. Teddy es una persona con la que me he entrevistado un par de veces. Es un empresario textil argentino, con varias empresas en distintas provincias argentinas, y es economista. Entonces, me parece interesante su mirada porque no ve la economía solo desde la teoría, sino desde la práctica y desde un sector de la economía que ha sido golpeado en muchos momentos de la historia, ¿no? Y básicamente lo que se plantea ahí, que yo con muchas cosas coincido, con otras no tanto, pero me parece que es el momento de empezar a ordenar qué se cobra en la Argentina,
y quién cobra en la Argentina cada uno de los niveles impositivos, ¿no? Empezar primero por la eliminación. Creo que hay más de 100 impuestos innecesarios en el país que encima tienen muy poquito impacto en la recaudación económica argentina, pero tienen un alto costo de recaudación y un alto costo para las empresas de liquidación, ¿no? Encarecen a las empresas en cuanto a la liquidación del mismo. Creo que ahí hay un trabajo del Bademecum del Yeral, podría ser un gran punto de partida para repensar la matriz impositiva argentina. Eso me parece que habría que tenerlo en cuenta. Ese trabajo es sumamente interesante. Hay que dejar de superponer esfuerzos municipales, provinciales y nacionales. Básicamente hay una matriz de impuestos que cobramos, que superponemos en el cobro. Digo, hay una doble imposición en patentes, en impuestos inmobiliarios. Digo, hay mucho ahí para reorganizar. Creo que es una buena oportunidad para retomar lo que la reforma de Constitución del 94 dejó pendiente en cuanto al reparto de recursos a los distintos niveles del Estado. Alguna vez deberíamos, de alguna manera, respetar la Constitución y sentarnos de verdad a hacer un repaso de lo que son las distribuciones de coparticipación. Creo que deberíamos tener una encuesta permanente de hogares total. Hoy la encuesta permanente de hogares de Argentina solamente abarca el 60% de la población. No tenemos y solo sobre los grandes aglomerados urbanos. No tenemos datos para tener políticas claras sociales. Por ejemplo, no sabemos si la AOH es parte de los ingresos que la familia declara o no, porque básicamente no se lo pregunta, no lo tenemos en consideración en eso. Me parece que hay que, en mi criterio, grabar más a las personas y a los bienes y no al sector productivo. Me parece que ahí cambiaríamos un poco el foco de dónde el Estado Nacional recauda. Me parece que hay que cambiar algunos tributos como IVA, ingresos brutos, impuesto al cheque, tal vez por un impuesto a las ventas finales. Esto lo hemos discutido mucho en algunas organizaciones como RAP, en donde debatimos la matriz tributaria. Me parece que un impuesto a las ventas finales abarataría el costo de los productos en general, y me parece que le saca una carga impositiva a las empresas, sobre todo a partir de ingresos brutos y el impuesto al cheque. Recordemos que el impuesto al cheque es uno de los tantos impuestos transitorios que ha tenido la Argentina, ¿no? Y que se convierten en permanentes. Reemplazar impuesto a las ganancias por el impuesto a los dividendos, o tal vez impuesto a los ingresos. Pensar en reemplazar algunos de los impuestos que tenemos de automotores, cobro de peajes, por impuestos de combustible. Digo, buscar aquellos elementos de fácil recaudación, de mayor acceso para ingresos, y no generar tanta carga tributaria con impuestos directos, ¿no? que básicamente van sobre los bienes. Bueno, me parece que hay un montón de cosas para hacer. Básicamente, digo, tiro ideas porque muchas veces hablamos en abstracto, y decir, bueno, está bien, hay que cambiar la matriz tributaria, pero ¿cómo? Me parece que hay en estas enumeraciones que le he ido dando, que a lo mejor son ideas alocadas, pero que pueden generar un punto de discusión, posibilidades claras, ¿no? Y sobre todo, hincapié en algo que hemos discutido, yo lo he discutido como intendente, es cuáles son las atribuciones de cada poder del Estado. Los intendentes terminamos cobrando tasas que son prácticamente superpuestas con ingresos brutos. Digo, no deberíamos por qué los intendentes cobrar
un tributo al comercio, a la industria, cuando en realidad está contemplado en un montón de otros tributos que pagan en otros niveles del Estado. Y la verdad que esto se termina produciendo porque no está esta redistribución de la que yo les hablaba antes, ¿no? Entonces, los estados municipales, que en realidad somos el primer mostrador de la demanda social, de servicios y de respuesta en general a los ciudadanos, somos el último eslabón en la distribución de los recursos. Si no invertimos esta ecuación, claramente los estados municipales van a seguir apelando al poco ingenio que tenemos cuando somos intendentes, de generar impuestos para tener ingresos y a partir de ahí poder sostener el Estado, ¿no? Después habrá otras discusiones, algunos hablan de un Estado grande, otros hablan de Estado eficiente, yo prefiero esto último. Creo que el Estado tiene muchas cosas para hacer y las hace bien, desde construir viviendas hasta prestar servicios básicos. Me parece que el Estado tiene esa gran posibilidad, siempre y cuando intentemos que el Estado sea realmente eficiente. Los últimos 5 minutos que me dicen por ahí que me queda, yo pensé que me iba a sobrar tiempo, hablo una cosita más económica que vengo insistiendo, que es en el tema de un fondo de garantía de indemnización. Cuando se habla de la reforma tributaria, me parece que algo de lo que tiene hoy la construcción deberíamos pensarlo para todo el sistema, porque uno de los grandes problemas que tienen las empresas son los pasivos laborales. Seguramente muchos de los que están acá esto lo conocen. Creo que un ejemplo como la mochila austríaca puede ser uno de los ejemplos. Digo, pero volviendo a nuestro país, la construcción, el gremio de la construcción tiene algo parecido. Hoy, los obreros de la construcción tienen acumulado 1 mes y medio de sueldo en los bancos como para hacer frente a esta transición, ¿no? Y por ahí sería una carga que se le sacaría al sector empresario, digo, que debería aportar un porcentaje, se calcula en un 4%, un 5%, pero que le saca un pasivo laboral importante. Bueno, digo, desde lo económico, la verdad que hay muchas cosas para hacer. Insisto que hay una gran oportunidad y que me parece que nosotros como oposición lo que debemos generar son las condiciones para que el presidente confíe en esta oposición razonable, nos permita sentarnos en esa mesa de discusión y poder plantear la salida de una Argentina distinta. Para mí las crisis no son crisis, son oportunidades, y ojalá que como espacio político y como argentino podamos aprovechar este gran momento. Bueno, ahora sí, Oscar, quedamos preguntas, más o menos terminé a tiempo. Dale, gracias Gaby. Hay varias preguntas, algunas son picantes, así que espero que no lo tomen personal o que puedan responder sin generar mucho lío, pero la primera es Laura Sprovieri, que dice, te la pregunto a vos, Gaby, si te parece, a nivel mundial pareciera existir una fiebre de oficialitis. Todos los que gobiernan tienen niveles muy altos de aceptación, incluidos los países con decisiones controvertidas como Estados Unidos e Inglaterra. ¿Cómo nosotros podemos posicionarnos como oposición, no solo hoy, sino en el futuro? Sí, en general, Laura, creo que lo dije antes, la gente en los momentos de crisis mira al oficialismo porque es el único que puede dar respuesta. Estados Unidos, sé que, o por lo menos las últimas informaciones, Trump no estaría tan bien en los últimos momentos. Me parece que el nivel de muertes licúa en parte esos oficialistas que hace referencia Laura, y por eso me parece que Fernández ha tomado en nuestro país la decisión de cuidar más la salud que la economía. Me parece que tiene que ver un poco con eso. De todas maneras, en esto tomo la palabra de Seba, la gente tal vez no va a cuestionar a futuro si hoy no somos activos en la proposición de alternativas a lo que estamos viviendo y si no somos activos en la contención de nuestra sociedad. De todas maneras, la política es muy cambiante. Hoy puede ser un boom del oficialismo y de acá a 2 meses estar, la verdad, en la oposición mucho más acomodada que el oficialismo. Es muy cambiante y la verdad que bueno, me parece que tenemos que tener paciencia en este momento y aprender o entender nuestro rol
hoy es solamente acompañar. Vendrán tiempos de discusión. Nosotros somos gobierno en la Ciudad de Buenos Aires y me parece que tenemos ahí un claro ejemplo de lo que hay que hacer, ¿no? Me parece que Horacio en esto ha sido muy claro, muchos lo cuestionan, sobre todo alguna ala nuestra de oposición que cree que hay que ser mucho más aguerrido en algunas posturas. Nosotros entendemos que lo que está haciendo Horacio, de colaborar, de mostrarse juntos, es lo que corresponde y tener paciencia para que el momento de la política, que puede ser con acciones concretas, digo, como la que estuvimos discutiendo, o nuevas ideas en el corto plazo, nos puedan posicionar como una alternativa razonable en la próxima elección. Gracias, Gaby. Seba, te hago una pregunta para vos. Te habilito el micrófono. Macri tuvo el 41% de los votos de los argentinos en la última elección. ¿Por qué Macri no está ejerciendo el rol que le dio ese porcentaje, tomando posiciones públicas sobre temas que tienen que ver con el futuro del país, la deuda pública, el default, etcétera? Me parece que lo que está haciendo Mauricio está bien. Primero creo que hay una discusión previa que es qué es el 41%, en términos de cuál es el mensaje del 41%, si yo creo que es un 41% que parte de un eje opositor, en su gran mayoría antikirchnerista, pero que no es homogéneo, que se comporta de las mismas diversidades que tenemos internamente. Hay una parte que es de Elisa Garrió, una parte que es del PRO, obviamente con Mauricio a la cabeza y como superador de todo esto, pero también hay una parte importante de lo que representa el radicalismo, las instituciones, las banderas que históricamente los distintos espacios lo han representado, y también hay sectores que representan lo que piensa Emilio Monzó y Rogelio Frigerio. Entonces creo que hay una diversidad dentro de ese 41% que no nos tiene que generar temores ni dudas. La unidad la tenemos clara, todos los que estamos en este espacio. Hay tensiones, y obviamente que hay tensiones, pero creo que ese 41% tiene que estar tranquilo. Ahora, hay sectores que quizás se quieren quedar contentos con ese 41% y que quieren hacer significar que ese 41% implica un rechazo absoluto y ponerse en contra de todo porque el 41% es en contra de. Primero que yo no me quiero quedar con el 41%, no quiero ser una expresión opositora, testimonial, que creo que quizás hay sectores que pueden tenerlo con más comodidad, de sentirse que con un tercio de la sociedad antiperonista pueden desarrollarse de una manera más cómoda. Yo estoy en política porque me gusta el poder para cambiar las cosas, no para opinar o hacer también lo que hizo el kirchnerismo cuando nosotros fuimos gobierno. No quiero ver el Congreso con una parte que solamente esté en contra de constantemente. Entonces creo que ahí, todos los que somos parte de este espacio, sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de dudas sobre los planteos internos que existen, tenemos que afrontar un desafío de cómo representar de la mejor manera ese 41% y cómo ampliarlo. Entonces yo creo que ahí en ese volviendo a la pregunta, me parece que estábamos todos en un momento de mucha confusión. Mauricio nunca fue opositor. Mauricio siempre tuvo lugares de gestión y ganó elecciones y de gobierno, con lo cual, en este proceso de acostumbramiento de todos nosotros a esta etapa, yo creo que su prudencia es buena, y mucho más ante esta catástrofe y tanta incógnita. No me parece que sea un momento de generar mayores tensiones a las que ya existen. Y sí creo, insisto, que nos merecemos muchas discusiones internas. Sí creo que ese porcentaje de la sociedad que existe en la Argentina, más allá de quien lo representa, que esto no quiere decir que Mauricio no represente, Mauricio obviamente que tiene la mayor representatividad como opositor de la Argentina, o discutir eso me parece que es abstracto, pero el 41% o ese sector de la sociedad existe desde el conflicto con el campo. A partir de eso aparecieron, sobre todo lo digo desde la provincia de Buenos Aires, aparecieron experimentos electorales como el de Narváez, después apareció Massa, que sacó 43%, Massa en la provincia de Buenos Aires en el 2013. Obviamente que después aparecimos nosotros con María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, se ratificó en el 2017, y después no ganó Kicillof por el 53. Pero hay una parte de la sociedad que claramente está en contra de lo que nosotros estamos en contra. Yo vengo del peronismo y nos fuimos con Emilio Monzó del peronismo por estar en contra de
los pensamientos más dogmáticos de los sectores del kirchnerismo, que fueron los que gobernaron la Argentina hasta el 2015. Obviamente que seguimos estando en contra de eso. Pero también tenemos una vocación de ver cómo las cosas cambian en la Argentina, no estar siempre atados a una especulación electoral. Si la grieta es un beneficio electoral para que en el 2021 metamos 4 diputados nacionales por Córdoba o tantos concejales en cada uno de sus municipios o comunas, la verdad que yo no quiero eso. Me parece que hay una etapa que nos merecemos todos de rediscusión de cómo encarar este proceso hacia adelante. Y como leía también en algunos de los comentarios, si el gobierno, por los sectores internos que tiene, con más confrontativos y estos más dogmáticos que aparecen, lo plantean de esa manera, que sea un error de ellos en todo caso. No nos planteemos nosotros en un momento de tanta crisis y tanta duda y tantas incógnitas en la tensión electoral. No nos planteemos una tensión de cada uno de nosotros a nivel municipal y provincial, de ver qué aprovechamiento político tenemos de esto. Yo creo que hoy uno de los tópicos, uno de las consignas nuestras es mucha prudencia, mucha prudencia. O estamos para ayudar en gestos que sirvan para lo sanitario, o hagamos propuestas en que sea para mejorar, pero después el resto del andar político, como dijo el Gaby, también hay gente que gobierna, y así como hay lugares donde pueden estar por las nubes las imágenes, después hay que ver cómo sigue. No es tan de una sola línea lo que venía pasando. Cuando vemos las encuestas del presidente, que aparecemos por varios lugares las encuestas, vemos una caída hasta marzo y de golpe un repunte. Y fue una semana, y una semana pasó de 34 positivas a 70. Entonces toda esa situación tan rara y tan cambiante de nuestra coyuntura y nuestra vida política, me parece a mí, y creo que ese es el mensaje también de Rogelio y de Emilio para con todos los que estamos en una misma línea de pensamiento interno, es la prudencia, es no buscar ningún tipo de beneficio en esta circunstancia, más que ver cómo la gente nos va a ver dentro de un año cuando le vayamos a pedir que nos vote. Gracias, Eva. Te hago otra pregunta. Más corta, que es Ignacio de Morteros, pregunta si podés enumerar cuáles crees que son los temas en los que nos deberíamos parar como oposición, más allá de que los dijiste vagamente, si podrías enumerar los 3, 4 temas que creas centrales en este contexto. Bueno, obviamente que dependerá de nuestros lugares de alcance en términos de dónde hacemos política también cada uno de nosotros. A nivel, obviamente, de lo municipal y de las comunas, nosotros en la provincia, muchos de los que trabajamos a nivel territorial, estamos mucho en el tema de la suspensión de tasas, de ver cómo se crean comités o comisiones de discusión económica con las pymes, con las cámaras de comercio, con los centros industriales. Me parece que es un desafío donde no se puede discutir en muchos casos lo sanitario, porque creo que hoy lo sanitario sí tiene una bajada desde lo nacional muy, muy clara, y creo que todos confiamos en el nivel y la inteligencia de quienes están a cargo de eso. Pero de lo político hace falta un engranaje de ir viendo cómo se sale de esta situación, porque no lo tenemos claro. Entonces, si no hay un comité de crisis económica que empiece a analizar qué elementos se tiene de salida y por lo menos de discusión, ¿no? Porque nadie lo va a tener claro, pero en un lugar de discusión me parece que nosotros podemos aportar a que eso exista, y que exista por ordenanza, obviamente que se pueda sesionar, como lo venimos pidiendo nosotros también a nivel nacional. Y después, obviamente, montones de proyectos que puedan existir a nivel local en esta etapa, si es que somos opositor, como pasa a mí en Chivilcoy, lamentablemente. Pero después, como gestión, comparto lo que dijo el Gaby, creo que hay una cuestión de seguir los lineamientos que está planteando Horacio. Viene siendo respetado, más allá obviamente de la complejidad sanitaria que tiene como epicentro la capital federal y los sectores del conurbano que lo rodean, pero creo que la gestión y el acompañamiento en la misma línea con el gobierno nacional creo que está demostrado, o eso por lo menos plantea la gran parte de la sociedad, de que es el camino correcto. Perfecto, gracias. Una para el Gaby. Pasado el efecto del coronavirus, ¿tienen confianza de que se consolide a largo plazo
la idea de la unidad política? ¿No se caerá en la tentación de retomar el camino de la grieta? Pregunta Romina de Córdoba. Yo insisto, el presidente tiene una gran oportunidad de convocar esa unidad nacional. Me parece que como oposición hemos demostrado que estamos aportando esa unidad, más allá de tener sectores tal vez con una postura más dura. Y nosotros pidiéramos eso. Si se va a dar o no va a depender en gran medida, siempre depende de quién gobierna. Si quien gobierna tiene la amplitud y la visión de convocar, seguramente sí, porque va a encontrar en la oposición, te diría, un porcentaje altísimo de gente que quiere, que apuesta a eso, ¿no? A terminar con la grieta y tirar todos para el mismo lado. Yo vuelvo al mismo concepto, para mí estas son las oportunidades históricas que ojalá no desaprovechen. Gracias, Gaby. Para Seba, Mariano Labulalle pregunta si visualizás un default y si las provincias caerían en la emisión de cuasimonedas y las consecuencias que eso traería. Bueno, hay que ver cómo termina este proceso de renegociación actual. Obviamente que están en el tira y afloje, en el juego de póker que todos sabemos que existe en cada negociación de la deuda. No me parece que haya sido una oferta inicial tan dura. Creo que también están esperando algunos de los bonistas cuál es la parte en el corto plazo que les llega. Que un país que siempre ha incumplido en el pago de capital sea el atractivo de acá a 3 años. Entonces creo que ahí hay un tira y afloje típico. Y respecto al... Pero bueno, me parece que hay alguna vocación más allá de la tensión actual. Después el final veremos dentro de un mes, haremos otro chat de esto y veremos los resultados. Y respecto a las cuasimonedas, me parece que el gobierno va a inclinarse más por una cuestión que es lo que está haciendo ahora, que no da abasto la maquinita, que es emitir. Porque la cuasimoneda existió en el 2001 ante la imposibilidad que tenía el Banco Central de emitir moneda. Y porque además hay un tema de fondo que todos los recordamos en aquel momento, la cuasimoneda tiene que tener una validez en la creencia de todos nosotros de que esa moneda vale. Ahora, si vos te encontrás con una cuasimoneda emitida por fuera de la validación nacional y con un gobierno nacional emitiendo, ¿cuánto vale la cuasimoneda? Se te deprecia el valor en un día. Entonces, hay que ir viendo cómo esto se desenvuelve. Los gobiernos provinciales y municipales están en gravísima situación. Y esto por eso insisto en la charla que vengo teniendo, porque me alimenta mucho de los intendentes y todo lo que está en el territorio, porque están en caídas del 50% de la copa, y eso que siempre el IVA tiene un letardo en el impacto. O sea, cuando se sienta realmente la parálisis económica, el IVA va a ser mucho más profundo el impacto en la copa. Pero creo que en eso, insisto, el gobierno nacional debe dejar en los municipios y en las provincias las herramientas que tiene de aplicación de políticas públicas en esta situación y darle las herramientas económicas, porque hoy los municipios, me parece que más allá de algunos gestos que se puedan ver en términos de reducciones de salarios, claramente acá hay una licuación del salario real de los empleados y de los trabajadores en general de la economía, pero me parece que no es un momento para que los municipios dejen de tener las herramientas para brindar los servicios que prestan, sobre todo en muchos lugares, ignoro Córdoba, pero en la provincia de Buenos Aires muchos de los municipios tienen a cargo los hospitales. Entonces creo que esa parte del gobierno nacional debería ser prioridad de cómo llega a cumplir o a suplantar lo que se debe de copa para que no termine siendo realmente un problema mayor. Gracias, Seba. Una pregunta para Gaby, que no tiene pasado peronista, por eso se la hago a él, es de Miguel de la zona de Punilla, que dice: el peronismo no cree en la democracia, nace del fascismo y luego es infiltrado por el marxismo, imagino. ¿Creen realmente que es posible el diálogo con ellos? ¿Quién te dijo que yo no tuve un pasado peronista? Bueno, contalo. En el fondo todos somos peronistas, ¿no sé? No, sí, la verdad que no tengo pasado peronista. La verdad que también, a ver, yo me he sorprendido porque creo que no es una propiedad exclusiva del peronismo. Hay en este momento intendentes de otros signos políticos que tienen problemas en sus localidades por creer
que tienen el poder absoluto y enviar ordenanzas en donde piden tener la mano libre para hacer lo que quieren con todo el Estado. Y no son de extracción peronista, con lo cual me parece que es un mal, como es el síndrome de Ubris, que le dicen los médicos, esto que cuando uno llega al poder se cree que está por encima de todo, inclusive de la ley. De todas maneras, en esto de gobernar y de mezclarnos con mucha gente, creo que hay un sector importante del peronismo con el cual sí se puede establecer una relación de confianza. Que inclusive, digo, el peronismo también ha tenido mutaciones a lo largo de la historia y quedará un resabio extremo, duro, que en algún punto lo refleja el camporismo, digo, el kirchnerismo más ortodoxo, pero me parece que entre eso y también algunas posturas duras de derecha, que algunos lo tenemos de socio, algunos lo tenemos hasta adentro de nuestra alianza electoral, digo, me parece que en el medio hay un 70% de la población, me animo a decir, y de la clase política, con el cual se pueden tejer acuerdos de una Argentina distinta. Así que yo creo que sí, ¿no? Y en eso va desde el peronismo, digo, sectores como el de Margarita Stolbizer, parte del radicalismo, gran parte del PRO, que claramente pueden buscar un espacio de concertación y generar alternativas distintas. Gracias, Gaby. Acá una pregunta de Guillermo Villa Dolores, que pregunta si en 2021 las listas de diputados se van a seguir haciendo en Buenos Aires o va a cambiar eso ahora que somos un partido de oposición. Para Seba. Que no le hagan seco en Buenos Aires, porque si no estamos muy fritos. Yo creo que es un gran momento para dejar de ser el partido que de alguna manera fuimos gobierno, y esto digo desde el ánimo, desde qué lugar dentro de Cambiemos lo decimos. Cambiemos ha sido gobernado por el PRO y el PRO ha sido manejado en cuanto al gobierno, con una lógica muy centralista, con una diversidad de ministros o de funcionarios, muchos de los cuales no tienen la más pálida idea de lo que pasaba en mi ciudad, o en la de ustedes. Entonces creo que, y si no decimos estas cosas, cometemos el riesgo de seguir siendo oposición, y cometemos el mayor riesgo que si nos llega a tocar a volver a ser gobierno, vamos a hacer los mismos errores. Iba a ser un tema en femenino que significa error. Las mismas eso. Si no hacemos una autocrítica, que las decisiones en Argentina y en nuestro espacio político tienen que ser tomadas por las mismas personas de siempre, en una mesa de las cuales no somos partícipes nunca ninguno de los que estamos después en el territorio, es difícil. Si no creemos que las decisiones de lo que pasa en Córdoba se tiene que definir en Córdoba, como en cualquier parte de la Argentina, y no que el dirigente tiene que ser a ver el que se lleva mejor en lo que eran las oficinas de la Casa Rosada en su momento, o lo que son las oficinas partidarias actualmente. Yo estoy acostumbrado a que la legitimidad están por los votos. ¿Cuánto tiene cada uno? ¿Qué vale cada uno? No es una planilla en Excel de quién es más amigo de uno u otro en la capital federal. Eso ha sido un grave error, y eso creo que también fue uno de los tantos temas, que no fue el único, pero esa visión porteña de la conformación política nos ha hecho daño, porque obviamente que el interior ya tiene una madurez en lo que fue el inicio dentro del PRO. Obviamente que había una etapa que sí ameritaba como una inyección y un empuje y una coordinación desde lo central, pero el monstruo del armado de Córdoba, del 2014, 2015, ya como lógica de Cambiemos, empezó a tener una vida propia. Ahora, esa vida y esa dinámica y ese crecimiento terminó más supeditado a quiénes eran los que aparecían de Buenos Aires constantemente, quiénes venían a dar las charlas sobre qué tenían que hacer o decir, y quiénes eran los que tienen que hacerse amigos para estar en una lista. Si no rompemos esa lógica, si no la ponemos en crisis, si no somos sinceros de lo que nos ha pasado, no vamos a cambiar. Ojalá que la próxima etapa, en 2021, con la misma crudeza que digo las cosas, también aparezca si hay diferencias dentro de lo que es Cambiemos de Córdoba, como obviamente que es razonable que exista en la política. Yo tengo interna con mi mujer, así que mucho más tenemos todo en lo político. Me parece razonable que eso
se resuelva en los ámbitos que tiene que resolverse, que es una interna. Después hay que ver, obviamente, los mecanismos provinciales de Córdoba, que son muy particulares, que las PASO no existen, no tengo claro cómo va a ser en las legislativas, pero me parece que todo lo que nos ha pasado en términos de daño de Córdoba ha sido por la intromisión de objetivos desde la capital federal y no de lo que pasó en Córdoba. Me sigo amargando cuando me viene el recuerdo de haber perdido Córdoba capital. Gracias, Eva. Y otra para vos, de Carolina, que dice, ¿dónde está Marcos Peña? ¿Qué influencia puede tener en el futuro armado político? ¿A qué se dedica ahora o de qué vive? ¿Y por qué me la preguntás a mí? Y porque no conseguimos a Marcos para la charla. No sé qué está haciendo Marcos. Creo que también de eso nos debemos todos una salida de las grietas internas. Y lo digo, nosotros también obviamente en la provincia de Buenos Aires hemos tenido un nivel de aislamiento de quienes nacimos en la provincia de Buenos Aires, quienes vivimos en la provincia de Buenos Aires y hicimos política como Emilio en la provincia de Buenos Aires, nos corrieron del escenario por no compartir algunas cuestiones que estaba haciendo políticamente el equipo de Vidal. Pero más allá de eso, me parece que no hay más lugares para rencor. Hay que ver cómo damos vuelta a la página. A mí no me gusta nada hacer oposición. Entiendo que la reserva política y lo que tiene que salir como alternativa electoral está acá. Confiamos en que eso pase, confiamos en que dirigentes como Emilio, como Rogelio, como Lustó, como Horacio, como tantos sectores que, con la misma María Eugenia. Entonces ahí creo que hay una vuelta de página para todos nosotros, en dejar de tener ese internismo porteño y dar vuelta a la página, y que quienes somos de algunos sectores u otros no tenga que ver con un Excel donde al lado, insisto, figuremos con que somos de tal sector interno. Al lado de cada uno de los nombres nuestros o lo que se llame como alternativa en alguna lista interna del año que viene, tiene que ser cuántos votos tenemos. Y Marcos, aprovechar de Marcos lo que más sabe. Siempre tuve una buena relación con él y creo que lo que él tiene, lo que él sabe en lo comunicacional es de vanguardia, pero obviamente que esa vanguardia en muchos casos sirve mucho más para la capital federal que para el resto de nuestros municipios. Ahora hay que aprovechar lo que se puede y lo que no. Y no hay que en todo caso homogeneizar, como nos terminaba pasando quizás en algunos de los recursos que se usaban comunicacionalmente, a toda una Argentina como si fuera lo mismo. Eso, insisto, viene de que cada uno de ustedes y cada uno de los candidatos nuestros que tengamos el año que viene sabe qué es lo que hay que comunicar. No hace falta que vaya nadie de Buenos Aires para explicarle, salvo en el uso de alguna herramienta que sirva, pero la aplicación final tiene que ser una decisión de la política territorial. Ojalá que esa sea la etapa que siga en Cambiemos, Juntos por el Cambio, o como se llame, que existe una vocación de ampliar, porque si no, no vamos a volver a ganar, y que exista vocación de ampliar no solamente en cuanto a armado, que exista vocación de ampliar en cuanto a toma de decisión. Porque si ampliamos para un armado electoral que después termina cerrándose en un esquema de tres o cuatro personas que toman decisiones, volvemos a lo mismo. Entonces, creo en la diversidad, armo mi equipo también en base hasta tensiones entre ellos que suman, y escuchar a los distintos actores. A todos nos hace falta siempre. Si nos rodeamos de la gente que nos dice lo que queremos decir, ahí voy a decir la palabra, estamos cagados. Entonces, démonos a discusiones internamente, entre todos los actores. Puedo tener diferencias con sectores de la coalición cívica, del radicalismo, lo pueden tener ellos con nosotros, pero es una alternativa electoral donde cada uno tiene que ir aprovechando cuál es el carril discursivo. Yo quiero ganar con esos sectores, no quiero dejarlos afuera, pero nuestras identidades, lo que cada uno representa y lo que podemos ir ampliando, tenemos que hacerlo para volver a ganar, cosa que es compleja con un peronismo, que no va a ser fácil ganar el peronismo, más allá después obviamente que dependerá de lo que haga con la gestión. Pero a nosotros en el 2015 la gente nos volvió a dar una alternativa electoral después de 14 años. 14 años donde el kirchnerismo hizo los errores de gestión, u horrores de gestión en muchas áreas, donde apareció Massa que dividió el peronismo, donde Mauricio Macri hizo las cosas muy bien en la capital federal, donde unimos todo lo que estaba dentro del espacio de Cambiemos, y esto fue una de las cosas que se le tiene que reconocer en algún momento también a Emilio, de esa discusión que dio en ese momento, de ampliar, de salir de lo amarillo como una raza aria,
que fue incómodo, que muchos sectores nos querían. Después estaban todos orgullosos de la conformación de Cambiemos. Pero vuelvo, después de 14 años, después de haber hecho todo bien Mauricio, haber conformado una alianza electoral muy fuerte, de un peronismo dividido, ganamos por 1 punto. 1. Entonces, seamos inteligentes en la etapa que sigue. Si nos cerramos en creer que el peronismo es fascista y que el radicalismo es tal, y que si la conformación, todos conocemos a los sectores, creo que más allá de las definiciones que hagamos, todos conocemos qué hace el peronismo bien y mal, qué hace el radicalismo bien y mal, y también sabemos, y nos merecemos discutir, las cosas que hace bien y mal el PRO para no cometer los mismos errores. Gracias, Eva. Dos últimas preguntas, una para cada uno de los disertantes. Gaby, Daniel pregunta a los dos en realidad, ¿sigue respondiendo al liderazgo de Macri ahora que somos oposición? Sí, claramente, y creo que lo dijo Seba en una parte de cuando le estaba hablando, ¿no? Pero nosotros, Macri es el líder indiscutido de la oposición. Después, dentro del PRO, hay distintos, no sé si líneas internas, porque no tenemos como líneas internas, pero sí corrientes de pensamiento, digamos, uno tiene más afinidad con alguno o no, en mi caso, con Emilio, Rogelio, bueno, con el grupo que tal vez más hablo y más afinidad tengo, pero claramente nuestro líder es Mauricio Macri, es quien nos aglutinó, quien nos sostiene también unidos en las diferencias que planteaba Seba recién, y también creo que él va a tener la oportunidad de decidir en qué parte de la oposición, digo, de liderazgo se para, ¿no? O sea, si va a ser realmente el líder de la oposición, si va a ser solo un conductor y contenedor de los distintos jugadores. Me parece que nosotros pasamos, y esto responde un poco a la pregunta anterior de quién elige los candidatos, pasamos de ser el macrismo y tenemos que ser el PRO, porque no solamente tenemos un gran dirigente como Mauricio, sino que empezaron a aparecer otras figuras con un peso específico importante. Horacio, María Eugenia, Rogelio, Emilio, digo, hay pocos partidos políticos que tienen el caudal de dirigente importante que tiene el PRO, entonces, digo, en esa transición entre un líder unipersonal a un equipo de líderes, me parece que es lo que estamos transitando, y por ahí se confunden algunas cuestiones, pero nuestro líder, o mi líder por lo menos, es Mauricio. Gracias, Gaby. La última pregunta, ya más de política general para Seba, la pregunta a Florencia. ¿Creen que haya posibilidad de que Alberto Fernández se le plantee a Cristina Fernández Kirchner? No sé, no lo veo, me parece que cada uno van buscando entre ellos cuál es el equilibrio. Cristina es muy fuerte en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, y eso creo que también su vínculo con Kicillof genera ahí un lugar de relaciones y de tensiones, pero es un problema de ellos. La verdad que estaríamos debatiendo y viendo variables sobre cuáles son el resto de los actores, cómo se conformó el gabinete, como dije al principio de la charla, ante tantas variables que no controlábamos, ante semejante incertidumbre que tenemos con esta pandemia. La verdad que me inclino por pensar qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este momento. Si ellos se pelean después de un tiempo, si eso es parte de una división del peronismo y demás, veremos. Capaz que, insisto, dentro de un mes o dentro de 6 meses, o no pasa, pero me inclino más a dar estos debates en serio dentro de nuestro espacio. Como se llame, con las líneas que existan. No le tengo miedo a las internas, no está mal que existan las internas. Nos hemos acostumbrado quizás como espacio político a que quizás por esta cuestión de lo nacional, si un sector responde a Marcos, si otro responde a Emilio, vamos a los votos, vamos a ver quién tiene más votos en el territorio y conformemos juntos un espacio donde el que gana conduce y el que pierda acompaña. Más allá guste o no guste el peronismo, como regla de juego, me parece que está bueno que exista la interna, que exista una competencia sana por los votos dentro de un mismo espacio. Si eso no existe, si eso no pasa, si los resquemores internos tienden a ir en contra de la construcción del espacio, y bueno, ya hemos perdido. Perdimos contra Alberto Fernández y Cristina y perdimos contra Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Y obviamente que tuvimos las derrotas que tuvimos también a nivel municipal después y provincial en la provincia de Córdoba, con un macrismo y con un espacio que tenía los resultados electorales que tuvo Mauricio.
Entonces, todos esos errores de armados, de alternativas locales y provinciales, démonos la discusión a cara de perro, sentémonos donde haya que sentarse, estamos todos en el mismo barco. Ahora, si algunos están cómodos con representar una parte de la oposición y de ese lugar manifestarse, yo no estoy, y creo que muchos, como dijo Gaby, muchos de los que estamos dentro de una línea interna dentro de lo que es el espacio, queremos estar en esto para gobernar de vuelta, no para quedarnos gritando en contra de. Bueno, muchas gracias, Seba, muchas gracias, Gabriel. La verdad que un lujo tenerlos invitados, y aprovechamos para agradecerles a todos los que participaron y invitarlos para el día viernes también a las 18 horas, que hacemos una conferencia con Darío Capitani, que está aquí escuchando, y con Nicolás Mazot sobre la misma temática. Muchas gracias para todos y que tengan buenas tardes. Oscar, dos grandes amigos, éxitos del viernes. Espero que tengan el rating nuestro, Gaby, ahí Capitani y mi amigo Nico. nos van a superar, nos van a superar. Déjame agradecer, Oscar, a profesionales por el proyecto, contarle que está presentado, te lo pasé, seguramente lo sociabilizaste. Bueno, creo que va a generar debate. Hoy Luciano Laspina, en un chat que tuvimos, también tiró una idea, no igual, pero que rumbea en ese sentido. Así que bueno, ojalá lo podamos discutir, pero agradecerle el aporte de profesionales pro de Córdoba. Un temita más final, Gaby, Oscar. Sí. Para finalizar, me parece que es muy importante lo que hagan en serio los profesionales en la etapa que sigue. Hay mucho por leer, hay mucho por investigar, y creo que en eso la parte concreta de cada una de las áreas que vienen por debatir en Argentina requiere de mucho pensamiento y mucha propuesta sobre los temas trascendentales de Argentina. Veo leyendo muchos temas que aportan del sistema productivo, del impositivo, el sistema laboral, el sistema provisional. Me parece que esto es mucho más profundo de lo que imaginamos, y sin una propuesta, sin una cuestión concreta desde el conocimiento y de lo profesional, me parece que vamos a descarrilar. Entonces, los éxitos de la etapa que sigue de este espacio, y no lo digo en esta mesa, sino que lo vengo diciendo porque lo creo, tiene que ver mucho con esa investigación y ese conocimiento. Así que esperamos también que tengamos una vuelta de todos ustedes en alguna propuesta. Así será, Seba. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Que tengan buenas tardes. Nos vemos.